Bienvenidos a Selectivity. Hoy vamos a resolver un ejercicio de funciones del examen de Madrid de la convocatoria extraordinaria de 2019. Este es el enunciado. El apartado A y el apartado B no tienen nada que ver el uno con el otro. El apartado A dice que tengo dos funciones f y g que son derivables de las que conocemos los siguientes datos. F de 1 vale 1, f' de 1 vale 2, g de 1 vale 3 y g' de 1 vale 4. Nos dicen que existe una función h de x que es f de x más 1 al cuadrado. Y nos piden que usemos la regla de la cadena para calcular h' de 0. Después nos dicen que hay otra función k de x que es el cociente entre f de x y g de x. Y nos piden que calculemos la derivada de este k de x en el punto número 1. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con lo siguiente. Lo siguiente me dicen que calcule una integral, la de seno de x a la cuarta, coseno de x al cubo, diferencial de x. Y me dan una pista, dice, se puede usar el cambio de variables t igual a seno de x. Pues vamos a resolverlo. Bueno, pues en este problema vamos a trabajar la regla de la cadena. Nosotros teníamos f y g, que eran dos funciones derivables, teníamos estos datos. Sabemos que h es f de una función, luego esto es una función compuesta con otra. Nos piden calcular, por la regla de la cadena, la derivada de la función que me dan compuesta en 0 y que calculemos otra función que es un cociente de dos funciones y que calculemos su derivada. Vamos a ir despacito porque es muy fácil pero muy engorroso. ¿Qué es lo que tenemos? H de x, que es una función compuesta f de x más 1 al cuadrado. Tenemos estos cuatro valores, f de 1 y f' de 1, g de 1 y g' de 1. Y nos piden h' de x. Como tengo h de x, me piden h' de x. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a coger y por la regla de la cadena vamos a llamarle a esta función x más 1 partido por 2 g de x. Pero como g ya la tengo, le vamos a llamar h de x. No, como h ya la tengo, pues le voy a llamar m de x. Llamamos m de x a x más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es h de x? H de x es f de m de x. Por tanto, es f compuesto con m de x. Yo sé que f compuesto con m de x derivado es la derivada de f con respecto a m de x por la derivada de m de x. Esta es la regla de la cadena, que esta es la fórmula que yo me tengo que saber. Pero tengo, bueno, en verdad me la sabía con f y g, pero lo he cambiado por m porque g ya lo teníamos cogido aquí y h también. Así es que he puesto f compuesto con m derivado, es la derivada de f con respecto a m de x por la derivada de m de x. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que nos pedían? H' de 0. Pues vamos a hacer h' de x. ¿Cómo hacemos h' de x? Primero tenemos que tener h de x. ¿Cuánto es h de x? H de x es f compuesto con m de x. H de x es f compuesto con m de x. ¿Cuánto es h' de x? H' de x es f compuesto con m' de x, que es f' de m de x, que es x más 1 al cuadrado, por la derivada de m de x. La derivada de m de x es 2 por x más 1 por 1. Luego 2x, 2 por x más 1. Ya tengo h' de x. ¿Cuánto es h' de 0? Pues donde pongo x, pongo 0. ¿Qué tengo? Pues que si pongo aquí un 0, me queda 0 más 1 al cuadrado más 2 por 0 más 1. He puesto aquí 0 y aquí 0. ¿Qué me queda aquí? F' de 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1. F' de 1. ¿Y qué me queda aquí? 2 por 0 más 1, que es 1. 2 por 1 es 2. Luego es f' de 1, f' de 1 por 2. Por tanto es 2 por 2, 4. Luego h' de 0 es 4.
un poco engorroso. Fácil, pero muy engorroso. Vamos a seguir ahora. Nos piden que calculemos k de x, siendo f de x partido de g de x. Pues vamos a hacerlo. K de x es f de x partido por g de x. Me piden k' de 1. Pues si k de x es f de x partido de g de x, vamos a hacerlo. F de x, lo primero que calculo es k' de x. Y k' de x, la derivada de x es, la derivada de k con respecto a x, es la derivada de todo esto. ¿Pero cuál es la derivada de un cociente? Pues es u' por v menos v' por u partido de v cuadrado. U', f' de x, por v, g de x, menos v', g' de x, por u, f de x, partido de g de x al cuadrado. Ya tengo k' de x, pero ¿qué me piden? K' de 1. K' de 1, pues sustituyo el 1 aquí dentro. Por tanto será f' de 1, g de 1, g' de 1, f de 1 partido de g de 1 al cuadrado. F' de 1 lo tenemos aquí. G de 1 lo tenemos aquí. G' de 1 lo tenemos aquí. F de 1 lo tenemos aquí. Y G de 1, que ya lo hemos visto, lo tenemos aquí. Por tanto, si sustituyo es 2 por 3 menos 4 por 1. 2 por 3 menos 4 por 1 y abajo es 3 al cuadrado. Pues 2 por 3 menos 4 por 1 partido de 3 al cuadrado, 2 por 3, 6, menos 4 por 1 es 4, 6 menos 4, 2, 3 al cuadrado, 9, 2 novenos. Por tanto, k' de 1 son 2 novenos. Tenemos h' de 0 y k' de 1, que era lo que me pedían. K' de 1 y h' de 0. Vamos a hacer el apartado B, que no tenía absolutamente nada que ver con el apartado A. Era como dos problemas completamente diferentes. Nos piden que calculemos la integral de seno de x a la cuarta por coseno de x al cubo, diferencial de x. Y nos dan la pista de que utilicemos t igual a seno de x para hacer un cambio de variables. La verdad es que no tendrían que haberlo dado habitualmente, pero si te lo dan, pues mejor. Así no tienes que pensar qué tipo de solución podemos buscar. Pues vamos a hacer ese cambio de variable. Nosotros tenemos raíz de seno de x a la cuarta a coseno de x al cubo, diferencial de x. Y si vamos a cambiar la variable, t igual a seno de x, ¿cómo la cambiamos? Pues t vamos a poner donde esté seno de x y derivamos esto. Derivada de t es 1, 1 diferencial de t. Y la derivada del seno de x es el coseno de x, diferencial de x. Coseno de x, diferencial de x. Por tanto, yo puedo cambiar t por seno de x y puedo cambiar diferencial de t por coseno de x diferencial de x. Aquí tengo seno de x y tengo coseno, pero tengo al cubo. Tengo seno de x a la cuarta y coseno de x al cubo diferencial de x. Me faltan más cosas para poder hacer el cambio de variable de todas las x que hay aquí, pasarlas a t. Voy a hacerlo. Seno de x a la cuarta coseno de x al cubo, diferencial de x, es lo mismo que seno de x a la cuarta por coseno cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. Ahora ya se está apareciendo. Este coseno de x diferencial de x lo hemos extraído de aquí para poder tener diferencial de t. Por tanto, el seno de x, que lo tenemos aquí, tenemos t, pues seno de x a la cuarta será t cuarta. Coseno de x diferencial de x, lo tenemos aquí, lo cambiaremos todo por diferencial de t. ¿Pero cuánto vale el coseno de x al cuadrado? Pues aquí no tengo coseno de x al cuadrado. ¿Pero qué es lo que sé? Que el coseno de x al cuadrado es 1 menos el seno de x al cuadrado. Y 1 menos el seno de x al cuadrado, si seno de x es t, seno de x al cuadrado es t al cuadrado, será 1 menos t al cuadrado. Por tanto, con el seno de x a la cuarta, que es t a la cuarta, y coseno cuadrado de x, que es 1 menos t cuadrado, con diferencial de t, que es coseno de x, diferencial de x, ya podré calcular todo el cambio de variable de mi integral. Entonces el seno de x a la cuarta, coseno de x al cuadrado, coseno de x diferencial de x, es la integral de t a la cuarta por 1 menos t al cuadrado por diferencial de t.
Esta es la integral que tengo que resolver. Esto es un polinomio, es t a la cuarta menos t a la sexta. ¿Cómo hago esto? Pues t a la cuarta menos t a la sexta diferencial de t es t a la quinta, t a la 4, la integral es t a la 5 partido por 5. Y menos t a la 6 es t a la 7 partido por 7, más c. Ya tengo esto y esto. Y ya no tengo integral. Ahora tengo que deshacer el cambio. Donde antes tengo una solución con t, pero como mi integral es con x, tengo que volver a la x. ¿Cómo vuelvo a la x? Pues cambio la t por seno de x. Por tanto, t a la quinta será seno de x a la quinta partido por 5 menos seno de x a la 7 partido por 7 más c. Esta es la solución a mi problema. Si algunos conceptos no te han sido suficientemente claros o quieres volver a repasar la teoría, te recomendamos que veas nuestros vídeos de conceptos de funciones, en particular el de la regla de la cadena, y nuestras integrales indefinidas, sobre todo la parte de cambio de variable.